todas y todos los presentes, veo autoridades provinciales, autoridades municipales, concejales, pero básicamente veo compañeros, así que la verdad que para mí una gran satisfacción. Bueno, me ha pedido el intendente en primer término que lo dispense, la agenda hoy le hizo imposible, estaba en estos momentos en un operativo detectar. Bueno, Río Cuarto, sobre todo para los que viven acá, además está de decirlo, pero bueno, a mí es un poco para comentarte, está atravesando un retroceso de fase debido al avance de la pandemia, que nos tiene bastante ocupado y preocupado a todos, pero eso no puede distraernos de realizar este tipo de actividades. Y digo que no puede distraernos de llevar adelante este tipo de actividades, porque evidentemente hay dos elementos que me parece que son centrales. Un poco el reconstruir la memoria, que es un trabajo diario, es un trabajo colectivo, y hay una responsabilidad que tenemos transgeneracional de que nuestros jóvenes conozcan qué es lo que sucedió, qué es lo que pasó en esta Argentina, y también entendiendo que la historia tristemente se vuelve a repetir por ahí, no exactamente de la misma forma, porque nunca los acontecimientos son iguales, y en eso me parece que debemos ser responsables quienes tenemos las obligaciones dirigenciales y demás, pero sí entender que por ahí se vuelve a presentar de otra manera los mismos acontecimientos. Un poco si repasamos, y me parece que Emil se lo va a poder plantear con mayor claridad, el tema que nos ocupa, el 16 de septiembre fue la fatídica noche de los lápices y demás, y donde encuentra como responsable a la policía de la provincia de Buenos Aires. Hace unos días tuvimos que vivir todos una situación en la cual el propio presidente de la Nación se vio rodeado en la quinta presidencial, precisamente por la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces en eso me parece que sirve estas actividades para mantener viva la memoria, para refrescar, para saber todo y cómo se sucedieron los hechos. El otro elemento me parece que también para remarcar es que recién en 1985, en el juicio de la Junta, se pudo poner en valor, se pudo evidenciar lo que sucedió aquella noche. Y volvemos a lo mismo, que me parece un poco lo que hablaba con Daniel hace un rato, cuando coordinábamos las acciones, de que precisamente este nuevo acontecimiento y demás, cuando uno hace un revisionismo histórico, que es lo que tratamos de apelar con la reconstrucción de la memoria, es que lo que se termina poniendo en juego es la democracia. En esto me parece que cuando uno revisa qué es lo que pasaron los acontecimientos previos a la dictadura del 76, cuál fue el contexto regional, que no hace falta ir muy lejos para saber hace poco qué es lo que pasó con la rebelión en Chile, cuál es la situación hoy de Bolivia, qué es lo que pasó con Brasil hace poco, cuáles son las situaciones que se han venido dando en la Argentina. Evidentemente me parece que nos hace prender luces de alerta. Hay cuestiones que sin duda que se van naturalizando, y me parece que eso es lo que nos pone en peligro. Y entendiendo la democracia como distintos estadios, yo entiendo que la democracia plena es difícil de obtenerla, y lo que sí veo que se puede ir perdiendo calidad en la democracia. Hace unos días hemos visto que en la denominada marcha anticuarentena, no solamente se ponía en riesgo la salud pública, la salud general, sino que también se naturalizaba el ataque a determinados medios de comunicación. Y no es que se estaba atacando a tal o cual periodista, no era un ataque contra un canal de televisión, sino que lo que se estaba poniendo en juego era precisamente la libertad de expresión. Así que me parece que todos estos elementos son para ponerlo en valor, para ponerlo en discusión, y un poco para concluir, me parece que, bueno, corresponde agradecer a la Casa de la Memoria la realización de esta actividad. En esto, un poco ahí ya dando el cierre y trayendo la idea original del saludo al intendente, fue una decisión muy clara desde el primer día
del gobierno municipal de avanzar en la recuperación del espacio como primera iniciativa y después darle vida a través de la reconstrucción. Ahí recién la veía a la licenciada Wagner, que como representante de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, una universidad pública, se ha puesto a trabajar con la subsecretaria, con los distintos organismos de derechos humanos, a los cuales le agradecemos de manera constante la participación activa en la reconstrucción de la memoria de Río Cuarto. Ha sido un gobierno que ha tomado la decisión de constituirse como querellante en una causa de Gutiérrez, y un poco me parece también, hay algo que es un concepto que yo quiero por lo menos introducir, porque últimamente vemos la discusión, o se ha tornado casi una muletilla de que el Estado está presente o no está presente. Y el Estado está presente en tanto y en cuanto solamente hay una decisión del gobierno que invite al Estado de participar y darle carnura a determinadas actividades. Por eso también yo como funcionario municipal reivindico una vez más la tarea diaria que ha realizado el área de derechos humanos en cabeza de la subsecretaria, la cual agradezco y felicito, en coordinación con los distintos estamentos, con los organismos de derechos humanos, con la Casa de la Memoria, con nuestra universidad pública. Así que me parece que esos son algunos elementos que es lo que ponen en valor a todo esto que estamos llevando adelante. Y nuevamente, bueno, agradecer a Marcelo, felicitar a Hernán y ni hablar a Emilce por ser un testimonio para el interior del interior. En esto el federalismo también, en nuestros nuevos tiempos, en este gobierno nacional, viene jugando un rol fundamental, dentro de los cuales podemos mencionar que hace unos días el equipo de desarrollo social de la Nación hizo un aporte valiosísimo para los riocuartenses, que en otra época hubiese sido impensado. El aporte de un gobierno nacional, en lo cual no tenían ninguna voluntad cierta y efectiva de ayudar y de participar en el armado social, y ni hablar para una ciudad del interior del país. Así que muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos, en nombre del gobierno municipal, el saludo al intendente Llamosa, y realmente es un placer poder participar de esta actividad. Bueno, gracias, Marce. Para contarte, Emilce, también que participan de la charla concejalas de nuestra ciudad. Está la presidenta del bloque, Leticia Paulisi, los concejales Estela Concordano y Silvio Rasmussen. Agradecerles también a ellos la participación. Está por ahí la vi a Magalí. Magalí es la representante de la Agencia Córdoba Joven, y Keila, y por ahí vi otro de los pibes también, representantes de la Subsecretaría de la Juventud, que como verás nos parecía bastante importante que estén, además de docentes de nivel primario, secundario, también obviamente de nuestra universidad, como decía Marcelo, nos acompaña también Daniela, que es parte ya de nuestra Casa de la Memoria, así que es importante, la institucionalidad también nos parece importante en estos momentos, donde se pretende instalar algún tipo de discurso o de debate. Bueno, nosotros desde la Comisión Municipal de la Memoria, como bien dijo Marcelo, la participación activa de la institucionalidad nos parece que para valorar, más allá de, por supuesto, organismos de derechos humanos de todo el país, que siempre nos acompañan y que tratamos desde el Ejecutivo, como somos desde la Subsecretaría, Maxi y yo, de también aprender de cada uno y cada una de ellas, que de sus historias y todo lo demás. Así que cuando se ponen en debate ciertas cosas, nosotros simplemente nos recuerda que en la Casa de la Memoria se dan en estos tiempos de pandemia. Yo le comento a ellos que es triste ir y no poder estar ahí, porque casi era nuestra segunda casa, pero ir a la Casa de la Memoria, ponerla en actividad, poner su archivo en marcha, en conjunto con la universidad, y estar en los debates con los sindicatos, que también nos parecen actores importantes de hoy, pero sobre todo con compañeras y compañeros de derechos humanos que aprendimos y estamos aprendiendo muchísimo. Eduardo, Clarisa Duarte, Hernán, por supuesto, que ya es como figurita repetida, pero Daniel, todos nos acompañan, la Asociación Expresos y la Comisión de Familiares, junto con la SUSI, que también es una de las que siempre
está firme en la Casa de la Memoria. Susana Tiseras, la verdad que me parecía importante mencionártelos, y perdón la extensión, pero para que sepas y para que nos ayudes también en esto de que Río Cuarto tiene y muy firme el nunca más y toda la política de memoria, verdad y justicia, por supuesto. Así que, bueno, yo le voy a dejar la palabra a Marcelo, que es un poquito quien te va a continuar. Marce. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las compañeras y a los compañeros de los organismos de derechos humanos, a la Comisión Municipal por la Memoria, a la Casa de la Memoria, y a todo el arco institucional que bien mencionaba Daniela, es tan importante que acompañe acontecimientos tan importantes como la presentación del libro de Emilce. Emilce, creo que en tu libro abordás desde la perspectiva de la memoria histórica, desde la memoria viva, colectiva e individual, la multiplicidad de vivencias. Supondría como el acento ahí en la multiplicidad, incluida también la del dolor profundo, y en una trama compleja que conjuga silencios, olvidos, presencias, banalidades y profundidades, como vos insistís en tu texto. Y compleja por diversas razones, porque lo vivido se inscribe en un mapa complejo de construcción de poder popular, de lanzamiento de utopías y también de restauración conservadora y genocida, pero de muy difícil anticipación en aquel momento. Y otra de las razones, y confieso que me emocioné todo el tiempo al leer tu libro, que otra de las razones de esa complejidad se anida en la intimidad de la identidad, en la que se tensan los afectos, las contradicciones políticas, que no hacían posible construir un mismo sentido. No digo una misma mirada política, sino un mismo sentido para compartir la legitimidad de aquellas utopías. Y más complejo aún, y doloroso, Emilce, es cuando constatabas desde la cárcel que la vida, entre comillas, no se detuvo, y que el mirar para otro lado, de amplios sectores de la sociedad, formó parte del sentido común de esa etapa, y por lo tanto del carácter siniestro de ella. Y a veces la memoria se vuelve repetición y esquematismo. Y quiero decirte que todo lo contrario ocurre con el movimiento que desplegás desde tu corazón y tu pensamiento, convertido en lenguaje escrito y tan cargado de asombro e incluso de sorpresa de vos mismo, y habilitando una relectura creativa, centralmente creativa de ese pasado. Y entonces, frente a la pregunta de cómo enseñar el horror, esta difícil tarea de construir una pedagogía, una narrativa, vos también planteás la dificultad en el texto, y claro que creo que no es una tarea nada fácil, y sin embargo el libro logra hacerlo. Lo haces transformando el horror en perspectiva de lucha, como tantas veces cuando nos visitaste en esta ciudad lo mencionaste y enfatizaste, y cómo construís el pasaje de lo siniestro a lo maravilloso. Emilce, hemos compartido construcciones comunes, siempre te agradecí y lo vuelvo a hacer. Y lo hago nuevamente. Muchas gracias, Emilce. Enorme, gran abrazo y un orgullo tenerte nuevamente aquí en nuestra ciudad. Gracias, muchas gracias. Gracias, Marce. La verdad, siempre, bueno, como ex rector y con la voz de locutor, pero como ex rector, la verdad es un placer que siempre esté en nuestras actividades y que participe activamente. La verdad que su gestión en la universidad ha dejado mucho para la ciudad, para nuestra región, en cuanto a derechos humanos, así que le agradecemos siempre. Contarte también que, bueno, que en esto de que están participando está Walter, ahora los que recién lo vi que ingresaba, el Departamento de Derechos Humanos de ATE, dirigentes de UPC y AGD, está Cristian, evangelista, por ahí un referente de nuestra juventud peronista, por estos lados, agradecerle también lo tan importante que es que estén presentes siempre, y también lo vi a Luis, un compañero, Luis Zamora, en realidad, el director de AFIP Río Cuarto, así que agradecerles a todas, a todos, mientras se van sumando
los voy a ir nombrando, así que espero que sepan disculpar esto, pero bueno, me parece importante que los conozcas y que sepas que están. Bueno, le voy a dar la palabra ahora sí a Hernán, nuestro compañero de la Comisión Municipal de la Memoria, por supuesto, además de periodista, historiador y que nos parece importante también que participe como hijo también es importante. Hernán. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, a todas. La verdad que es lindo y es grato ver tantas caras conocidas, tantas caras que uno ha frecuentado en distintas luchas. Gracias, Marcelo. Lo invitamos a Marcelo, además porque esa voz realza cualquier presentación, porque también compartimos espacios juntos, y bueno, yo personalmente te conocí, Emilce, porque en su momento él me convocó y creamos el Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad, que también articuló políticas de Estado tendientes a la preservación de la memoria, la verdad y la justicia. Yo voy a hacer una mezcla de improvisación y lectura, y te explico por qué. Porque el libro me conmovió mucho. Es un libro que está vivo, es un libro que me da la sensación que se escribió con la prisa de la militancia, pero con la reflexión del dolor, de lo vivido, y bueno, de los años que no vienen en vano. A mí me impresiona mucho, siempre me impresionó mucho, creo que como a todos, la historia de la Noche de los Lápices, por la edad que tenían los secuestrados. Yo tengo, Emilce, una hija que tiene la edad que vos tenías cuando te secuestraron, y cuando leí el libro y la miraba, la verdad que sentía escalofríos. Tan frágil, tan vulnerable. Y hoy veo en la pantalla que hay una mujer digna, íntegra, militante, pero que alguna vez fue esa adolescente comprometida, inocente, soñadora. Veo a través de la pantalla una madre, una abuela, una académica reconocida, magíster en epistemología, doctora en bioingeniería. No habla de esto, les aviso para los que compren el libro, no hay un renglón de su trayectoria académica. Eso lo vas a tener que hablar con el psicólogo seguramente, o con Marcelo, digamos, que los dos son matemáticos. Pero esa doctora en bioingeniería también fue alguna vez una joven estudiante de Bellas Artes, de 17 años, que iba al colegio secundario en La Plata, una ciudad joven, universitaria, pujante, de espíritu rebelde, de padres fervientemente antiperonistas. Su madre, ama de casa, estudiante frustrada porque no pudo seguir estudiando, preocupada, empecinada en que sus hijas pudieran ser parte de esa movilidad social ascendente que curiosamente da el peronismo del que ella tanto era tan refractaria. Hija de un policía honesto y doliente y vergonzante de su uniforme. No le gustaba ser policía, pero era su fuente de ingresos, y este vínculo con tu padre es realmente también muy conmovedor. Hay algunos diálogos en el libro que son impresionantes y que hablan de esa Argentina profunda, de esa Argentina que la estupidez habla de la grieta, pero que es una Argentina con muchos matices, con muchos dolores, con muchos temas irresueltos. Esa familia decía que el jefe de hogar, figura que por suerte hoy ya no existe, estamos todos deconstruidos, pero que en aquel momento implicaba una carga simbólica. Decían que era empleado público, no decían que era policía, ¿no? Y bueno, y a mí se lo cuenta, y esto no va en desmedro de su padre, esto va apuntando a lo que decía Marcelo. Es un libro tremendamente auténtico, ¿sí? El 16 de septiembre de 1976, hace 44 años, los genocidas Ramón Camps y Miguel Echecolás ordenaron el operativo Noche de los Lápices. Esa noche y esa madrugada del 17,
la patota secuestró a 10 estudiantes secundarios en La Plata. Tenían en común la militancia política en distintas organizaciones revolucionarias, se habían movilizado desde la Unión de Estudiantes Secundarios, la UES, en reclamo del boleto educativo gratuito. Lo sabían, lo intuían o no lo sabían, pero seguramente ya estaban marcados, señalados por el aparato represivo que se había empezado a montar, como todos sabemos, antes del golpe. De los 10 estudiantes secuestrados aquella madrugada, Claudia Falcone, Claudio de Hacha, María Ciocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro, Gustavo Calotti, Patricia Miranda, Pablo Díaz y Emilce Moller, solo sobrevivieron los 4 últimos. Los otros 6 siguen desaparecidos, nos siguen doliendo a todos. En los albores de la democracia, la noche de los lápices era un episodio conocido solo por algunos en La Plata, vecinos, parientes, familiares, gente que había estado cercana a lo sucedido, hasta que en 1985, en el transcurso del histórico juicio a las juntas, el país pudo escuchar por primera vez el testimonio de un sobreviviente que era en aquel momento Pablo Díaz, ¿sí? En su declaración, que se extendió por casi 3 horas, Pablo mencionó también por primera vez, quizá públicamente, el nombre de Emilce Moller. Y nos dice Emilce en su libro: ¿cómo me vi cuando leí el diario donde Pablo pronunció mi nombre en el juicio? Desnuda, invadida, ya no iba a controlar más mi vida. Entraba en otra dimensión. La sensación que le invadió ese día no era de miedo, era de angustia. Lo que hasta entonces era parte de su intimidad se convertía de pronto en una historia pública y además en una historia publicada. Emilce no quería que la misma gente que había mirado para otro lado, lo que comentaba recién Marcelo, cuando la secuestraron, la torturaron y la confinaron en la cárcel de Villa Devoto, ahora le tuviera compasión. En el fondo, tampoco se sentía una víctima. Aún hoy rechaza ese término. Prefiere asumirse como una sobreviviente, o mejor aún, como una militante política que estuvo presa, que le tocó estar presa. Víctima, dice Emilce, fue su entonces compañero Fernando, al que le mataron un hermano a los 20 años. Víctimas son las madres de Plaza de Mayo que buscan a sus hijos, que buscaban a sus hijos, o las abuelas que siguen buscando a sus nietos. Víctimas son los hijos y las hijas, los nietos y las nietas que todavía nos faltan. Nosotros éramos jóvenes, dice Emilce. Nos quedaba la vida por delante para luchar y pedir justicia por los que no están. A mediados del año siguiente se publicó el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez, y en septiembre, en coincidencia con el 10º aniversario de La Noche de los Lápices, se estrenó la película de Héctor Olivera. La Noche de los Lápices se convirtió entonces en un fenómeno cultural y político. En la Argentina democrática de esos años 80, años todavía de inseguridad, de temores, nadie podía afirmar que no iba a haber nuevas azonadas militares, era un gobierno frágil con una oposición fuerte, había ganado para sorpresa de muchos el radicalismo. A pesar de eso se había logrado hacer el juicio a las juntas, un juicio histórico, y después esta correlación de fuerzas sería desfavorable y tendríamos las leyes de impunidad. Emilce, la sobreviviente, seguía ausente a pesar de haber sido mencionada por Pablo Díaz. Recién en 1994 tuvo su primera charla con Pablo Díaz, fue en un bar frente al Colegio Nacional, tomaron un larguísimo café, discutieron apasionadamente, y al final Pablo le invitó a participar del acto conmemorativo de la Noche de los Lápices que se realizaba en el colegio, al frente del café. Dice Emilce en su libro: el salón del colegio estaba repleto, nunca había hablado ante tanta gente, la garganta se me cerraba, tenía palpitaciones y con la última palabra rompí en llanto. Cuando uno la lee, siente que está arriba de esa tarima, ve los rostros de los chicos y puede sentir ese nudo en la garganta de esa adolescente que por entonces ya tenía 26 años, estaba casada, tenía una hija y creo que estaba embarazada, y tenía ya una vida académica, y era la primera vez que hablaba de su historia más íntima en público. Y además, en lo que sería una constante a partir de ese acto,
ante un público adolescente, ante un público que tiene la edad que tenía ella cuando la secuestraron, una imagen tremenda. Fue su debut como portadora vital de una porción de la memoria colectiva. Su historia individual dejaba de pertenecerle. Esa muchachita tímida asumía que el personaje que el destino le había reservado había llegado y había que asumirlo. Era por fin Emilce Moller, sobreviviente de la Noche de los Lápices. Una noche larga, muy larga, por momentos interminable, que se desvanece cuando la atraviesa su mirada luminosa y su tierna sonrisa. Militante de la vida, asume el compromiso indeclinable de preservar la memoria de los que ya no están. Y en honor a esa memoria, al compromiso, este año, en plena pandemia, publica La larga noche de los lápices, el libro que hoy nos convoca. Pensado en primera instancia como legado íntimo para sus hijos y para sus nietos, sus vivencias personales trascienden la esfera familiar y llegan a todos nosotros en formato de libro. Porque esa intensa autobiografía segmentada, caprichosa, selectiva como la memoria misma, ayuda a explicarnos cómo se formó el ADN de aquella generación maravillosa que hoy nos falta y que nos hace tanta falta. El libro de Emilce Moller pone en contexto la soledad y el aislamiento de los desaparecidos en una sociedad que prefirió mirar hacia un costado. Explica la pérdida de la fe en una iglesia que fue cómplice del terrorismo de Estado. Habla del antiperonismo endémico en su familia, de su militancia política en la UES y en Montoneros, del secuestro, la tortura, la incomprensión, la solidaridad y la insolidaridad. El testimonio de Emilce Moller es un complejo entramado de sensaciones y reflexiones compartidas en un texto de desgarradora intensidad y dolorosa ternura. Cuando salió de la cárcel, se sentía una vieja de 20 años. Lo había perdido todo. Temía salir de la cárcel. Temía abandonar Devoto, porque pensaba que, a esa altura, era peor el afuera que el adentro. 4 décadas después, su testimonio renace con inusitada vitalidad en los adolescentes que la escuchan en cada conmemoración de la Noche de los Lápices, en cada homenaje realizado a esos jóvenes estudiantes desaparecidos. Su prosa, reflexiva, profunda, rescata anécdotas, situaciones, sensaciones. Su escritura ágil, simple, recupera la mirada inocente, no ingenua, de aquella adolescente que milita con fervor y esperanza por una patria libre, justa y soberana, por un país más solidario donde la patria sea el otro. Emilce carga en su mochila, orgullosa, el peso de evitar que avance el olvido. Ella lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Y ese compromiso no sabe de dobleces. Hoy se pasó el día frente a la pantallita, quisimos hacerle una entrevista, algunos colegas me llamaron, y no hubo forma. Y cuando no teníamos esta situación, partía de un colegio al otro, de una unidad básica a la otra. Es un compromiso, es una mochila que carga y que carga con orgullo, con convicción, con compromiso. Le llevó tiempo procesar lo que le pasó. Y esa es otra característica del libro. Ese proceso está muy bien reflejado. Ese proceso es individual y cada uno lo vive, y la miro a Clarisa y creo que me va a entender muy bien, cada uno lo vive con sus tiempos, ¿sí? A Clarisa es una compañera que está con nosotros, Emilce, que es hija de desaparecido y que también le llevó muchísimo tiempo asumir su historia, procesarla y poder contarla. Y hoy es uno de los baluartes que tenemos en la Casa de la Memoria. Se ha hecho un cortometraje con su historia y la verdad que es un motivo de enorme orgullo para todos nosotros. Yo siempre digo que los expresos, los familiares y Clarisa particularmente son como mi segunda familia. Digo que esto lleva un proceso y hoy Emilce sabe tanto como nosotros que su testimonio es vital. Porque la lucha, como bien decía Marcelo Bressan, está lejos de haber terminado. Dice Emilce en el libro, cada nieto recuperado es el más claro ejemplo de que este pasado no quedó atrás. Los juicios que se han desarrollado y por cuya continuidad aún bregamos son el hoy.
los cuerpos ausentes de los chicos de la noche de los lápices, el silencio cómplice de los genocidas y evitar sus prisiones domiciliarias es el ahora. Porque el pasado no vive en fechas estancas que nos trae el calendario, sino que vuelve todos los días cuando tomamos decisiones, elegimos, legislamos. La memoria y la justicia, agregamos nosotros, renacen también en cada uno de estos encuentros. Muchas gracias, Emilce, pequeña gran mujer, por tu compromiso y por tu libro. Una invalorable pieza que se suma al rompecabezas que nos permite entender nuestra tragedia para que no se repita nunca más. Muchas gracias. Bueno, gracias, Hernán. Bueno, no creo que haya mucho que agregar después de esta enorme presentación. Así que, Emilce, te escuchamos, te esperábamos y te escuchamos con mucha atención y mucho cariño. ¡Wow! No creo que pueda agregar mucho más realmente. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Río Cuarto me ha tratado siempre muy bien. Nombro a Marcelo y a Hernán como representantes visibles de los WhatsApp, vamos a decir, de la organización de todo esto, pero sé que hay mucha más gente atrás. Y cuando digo que me trató muy bien, porque tanto Marcelo como rector y Hernán a cargo del observatorio, también tuve un hermoso reconocimiento a mi actividad militante y demás, junto con jóvenes en aquellos momentos, así que lo tengo muy, muy guardado en mis recuerdos como algo muy hermoso. Felicitaciones a todos los que hicieron esto, porque aunque sea un Zoom, tiene sus complejidades, tiene su trabajo, tiene sus acuerdos, tiene la suma de voluntades que hoy en día, y para la política que vivimos, vale muchísimo. Y quedan las huellas. Recién hoy tenía en algunos lugares que se declara de interés el libro, y yo digo, para mí esa declaración de interés no es una cosa, solo una declaración, porque van quedando las huellas escritas de una legislatura, de instituciones, y hoy acá, ¿cuántos nombres? Y no los voy a nombrar yo porque al no ser local tengo miedo de olvidarme, pero está la legislatura, y agradezco al compañero Marcelo que habló de una manera que realmente no hay que agregar mucho más. Está la Casa de la Memoria, están los organismos de derechos humanos, está la universidad, y están agrupaciones. Bueno, armar todo eso son ejercicios de la democracia que nos cuesta muchísimo, pero cuando se da el tema de derechos humanos, se da el tema de memoria, verdad y justicia, alineamos, nos ponemos todos a trabajar en eso porque lo tenemos muy sentido, y es algo que tenemos que seguir trabajando, como decían recién, porque ese pasado no ha pasado. Y por lo tanto, estos entramados me parece que son sumamente interesantes porque le dan densidad a la democracia, como decían los compañeros, a veces en unas democracias debilitadas. Es donde decimos, bueno, esto es democracia. En esto nos ponemos de acuerdo, en estos son acuerdos básicos, en estos son las voces que queremos que se escuchen, y no algunas voces altisonantes que últimamente se vienen escuchando, y yo digo que se tienen que bajar el tono de esas voces, que queden casi en el olvido, casi en susurro, y estos espacios hoy virtuales, pero sabemos que el día que podamos salir a la calle vamos a estar fuertes con nuestras voces, porque si algo hemos avanzado es en afianzar la democracia y el rechazo a la dictadura, en todas sus dimensiones y en todos sus dolores. Así que yo valoro muchísimo estos encuentros con tantas voces que se suman para dar la bienvenida a un nuevo libro. Agradezco profundamente las palabras de Marcelo y de Hernán, que hablan del libro. Para mí fue una aventura, casi una irreverencia, pasar de disciplina de matemática a escritora, que no me llamo escritora, que escribí simplemente, en donde todavía tímidamente, cuando alguien me dice, ¿te
que le gustó, le digo, ¿en serio te gustó? Vamos a decir, está bien, es algo que no tengo todavía conciencia de esta nueva actividad liberadora, fue para mí, y que, ¿por qué liberadora? Porque siento que dejé también algo escrito. Le doy mucha importancia a la palabra, como digo, le doy mucha importancia a las instituciones, mucho, porque nosotros la historia la aprendimos así, desde la palabra y desde las instituciones, buscando en archivos, buscando huellas que nos permitieran reconocer de dónde veníamos desde la política, cuál era nuestra historia, quiénes habían jugado bien, quiénes habían jugado mal. Entonces, dejar elementos escritos, testimonios escritos, yo le doy mucha importancia, y así que agradezco profundamente, y bueno, comparto este momento con ustedes, que seguramente vamos a charlar un poquito más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Emilce, la verdad que un lujo. No queremos abusar de tu tiempo y de tu vitalidad, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta... Sí, estoy para eso. Te robamos un ratito por más. favor, estoy para eso. Buenísimo. No sé, Dani o Maxi, si quieren ir coordinando las preguntas. Sí, Hernán. Desactive el micrófono directamente, yo los tengo a la mayoría silenciados, pero quien quiera consultar que desactive el micrófono. Mientras hago una pregunta yo, ¿Tisera es algo de Marcos Tisera, un chico que vive en Mar del Plata, que tiene su papá desaparecido? Sí. Luisa Tisera. ¿Está la Susi por ahí? Sí, ahí está. Hola, Emilce. ¿Sí? No, yo tengo mi hermano desaparecido en Córdoba, capital. Sí. Pero en Mar del Plata no tenemos a nadie. ¿No? ¿Y no tenía un hijo Marcos Tisera? ¿No? No, su hijo lo encontramos en Casa Cuna y tiene 44 años y vive en Córdoba también. Ah, porque en Mar del Plata no tenemos parientes. Hay un chico Tisera que es de Córdoba y que tenía a su papá desaparecido. Mirá vos. Marcos Tisera. No, mi sobrino se llama Pablo Martín Tisera. Bueno, tiene 44 como la mayoría de los hijos de aquella época. Y pero en Mar del Plata no tenemos a nadie. Está bien. Ahí el compañero... Gracias, el compañero Danilo Lartecoechea se apuntó en el chat para hacer una consulta, así que Dani, tenés la palabra. Muchas, Emilce. Gracias, Daniel. Hola, ¿cómo te va? Hola. Soy de la Asociación de Expresos Políticos de Río Cuarto. Lo que te quiero preguntar es algo... Yo no he leído el libro porque, como sabes, ha habido algunos acaparadores que no... Sí, conocemos la historia. Que no nos han dejado ni siquiera verlo en la librería, así que bueno, ya esperamos que la remesa llegue y ahí accederemos a él. Pero lo que te quería preguntar, por eso te aclaro que no lo he leído, pero bueno, la introducción de Hernán y de Marcelo ha estado muy buena para situarnos. ¿Cómo elaboraste tu relación con tus compañeros desaparecidos esa noche? O sea, ¿cómo terminaste de elaborar esa relación, esa situación, para terminar de elaborarla al estado actual de Emilce? Es decir, escribir sobre esa historia, dar charlas, dar conferencias. O sea, me parece que es un tema que está elaborado. Pero ¿cómo fue el proceso, si nos podés explicar un poquito? Sí. Gracias. Viste que se habla mucho de la culpa del sobreviviente. Vos sabés que yo no viví eso. ¿Será que uno no hizo nada para vivir, como sabemos que los chicos no hicieron nada para no estar? Y es la respuesta la tienen que dar los milicos, vamos a decir, los militares, porque ellos no están, no yo. Y además de los chicos, de los 6 amigos, compañeros desaparecidos, yo tengo muchos otros compañeros desaparecidos también. Yo tengo, bueno, ahí en el libro lo cuento, un primo, que es un primo hermano, era como un hermano para mí,
Lo mataron en una casa que fue muy emblemática de La Plata, la Casa 30, que Chicha Mariani es una abuela fundadora, en donde sigue buscando a su nieta Clara Anaí. Es un caso muy emblemático. Ahí mataron a mi primo. Tengo otro primo que lo mataron en la masacre de Margarita Belén. Los amigos de quien era mi pareja, que eran mis amigos también de la JUP, tengo muchos desaparecidos. Es decir que guardo muchas ausencias y muchos dolores, pero no culpas, en donde yo sentí que la relación que tuve con quien tuve vínculo hasta último momento en el centro clandestino, nos dijimos lo que nos teníamos que decir, hicimos lo que teníamos que hacer, no llegamos a despedirnos porque nunca me imaginé que no nos íbamos a ver. Yo todo siempre en Devoto esperaba que un día abran la puerta y venga Claudia y María Clara. No había ningún indicio para mí que no iban a aparecer, nunca. Nunca pensé que Claudia y María Clara no iban a aparecer. Horacio estaba más complicado, se habían ensañado más con él, pero con Claudia y María Clara yo nunca pensé que no iban a aparecer. Así que fue casi una situación, bueno, voy para allá, nos llevamos, dale, nos vemos, una cosa, un hasta luego casi. Y creo que después la historia mía ha hecho que hice todo lo que pude porque los chicos estén presentes, y eso me parece que mitigó mucho el dolor. El dolor creo que mitigó bastante, ¿no? Las ausencias te duelen mucho, a vos te debe pasar, las ausencias te duelen mucho, pero no lo tengo desde un hecho traumático, sino de dolor, de ausencia, y como decía Hernán, de ver a los pibes de 17, 16 años y decir, ¿cómo pudieron hacer eso? Pero creo que me parece que esa militancia es esa responsabilidad que tengo por traerlos presentes y tenerlos presentes siempre. Es eso. Y en el compañero Marcelo Ruiz, Lili González también, se anotaron. Lili, te vi primero, si querés hacer uso de la palabra. Sí, acá estoy. Lili es compañera Hola, de UPC. sí. Hola. Hola, Emilce, y hola a todos. A mí me gustaría saber cómo fue tu paso desde una crianza en un hogar antiperonista a militar en la juventud peronista, y cómo lo tomaron también tus padres. O sea, que eso es que siempre me interesó mucho contarlo, porque se estaba construyendo sobre mí casi como unas cuestiones míticas, ¿no? Como que yo había nacido revolucionaria, como que hay que tener una familia con mucho contenido político, como que yo había sido, bueno, contestataria, y no, nada que ver con todo eso. Yo era recontra tímida, buena alumna, nunca hablé en una asamblea, nunca fui adelante en una marcha. A veces me muestran fotos de chicas de aquella época, de los 70, que llevaban banderas y dice, esta puede ser vos. No, yo nunca llevé una bandera, yo estaba atrás. Entonces digo, en eso soy muy matemática contando la historia. A mí me gusta que se cuente como era. Bien, mal, me parece que es lo suficientemente rica, lo suficientemente interesante, lo suficientemente triste y demás como para no agregarle nada. Y había una cuestión también ahí que se construía como un mito y que venía de una familia de la política y demás. Y no, y a mí me pareció muy interesante el proceso que hice yo, de deconstrucción, podemos decir, sobre todo cuando hablo tanto con docentes y con alumnos, pero sobre todo cuando hablo con docentes, porque fue la escuela la que me cambió. Y la escuela tiene un poder transformador muy fuerte. Los docentes tienen un poder transformador muy fuerte que hoy en día no todos lo están aprovechando. Entonces digo, y también que pongan énfasis en los más discutidores, en los que más le pelean, porque yo discutía. Yo entré, iba a un colegio de monjas, que pasé a Bellas Artes porque me gustaba el dibujo, y con una familia tan antiperonista que cuento en un relato, que hay cosas cómicas también, entre humor negro, que mi mamá cuando se da lo de Aramburu y el taxista que íbamos le dice, parece que son los peronistas, mi mamá dijo, no, si peronistas no hay más, dijo.
Y yo pensé que peronistas no había más. Y yo entré en el año 72 al colegio de la Universidad de La Plata, con las banderas de Perón, Montonero, Perón vuelve y demás, pensando que peronistas no había más. Y en esos diálogos digo, claro, con todas las cosas malas que hicieron, ¿cómo van a volver los peronistas? Pensaba yo. Así entro con ese bagaje cultural y político, entro a Bellas Artes, y haciendo parangón, porque trabajo mucho el presente, justamente haciendo mucho parangón al antiperonismo que se vive hoy en día, al antikirchnerismo. Yo digo, mi mamá después del 2015 diría, kirchneristas no hay más, querida, hubiera dicho mi madre, ¿no es cierto? Y ahí fue la escuela, fueron mis compañeros, fueron los profesores que me empezaron a mostrar que había peronistas que iban a seguir transformando la sociedad, y sobre todo donde mi madre antiperonista, pero muy, muy buena persona, y muy desde el catolicismo y desde la solidaridad desde el catolicismo, entonces teníamos esa cosa de ayudar al otro, no era jorobada en ese sentido, era de ayudar al otro con lo que te plantea la caridad, ¿no? O sea, ayudarlo desde ese lugar. Entonces yo discutía con los chicos, con mis compañeros, con los chicos más grandes, diciendo, bueno, pero yo soy buena, yo ayudo. Y ahí fue cuando me dijeron en un momento, sí, pero la política, vos pensás que tenés que ayudar al pobre, pero con la política podemos que no haya más pobres. Y a mí eso me partió la cabeza. Yo quería eso. Dame eso, que es que no haya más pobres, quería yo. Y con esa inocencia, esa cuestión simple lo digo, pero fueron los alumnos, compañeros y los docentes. Tuve excelentes docentes que te hablaban de lo que eran las relaciones de poder, cómo llegar a una transformación política, Latinoamérica, la revolución. Son los docentes. Y toda la deconstrucción, cuando yo hablaba, no, pero Evita, el luto de Evita, las joyas de Evita, que serían las carteras de Cristina, y te explicaban que todo eso, de dónde venía ese discurso, bla, 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 bla. Y bueno, yo lo que quería era el socialismo nacional, y para pasar por el socialismo nacional entendí que había que pasar a abrazar el peronismo. Y todo ese proceso lo hice muy en silencio, no le dije nada a mis padres, porque cuando le dije una o dos cosas, me hicieron matar, así que no dije más nada y me callé. Hasta que cuando le dije que estaba en la UES, que estaba militando, el tema es que casi me matan, el tema es que mi vida ya corría peligro. Entonces llegó, es como cuando un pibe te sacó el auto y te lo estrelló y lo encontrás en el hospital. Y se te pasa la bronca de que te sacó el auto. Primero querés saber cómo está. Y entonces, bueno, primó en mis padres saber cómo está, y después las discusiones políticas, que en particular con mi madre las tuvimos toda la vida, ¿no es cierto? Nunca me perdonó que sea peronista. Así que, y que haya hecho peronista a mis nietas, no me lo perdonan, no me lo perdono nunca. Pero es muy interesante el proceso de construcción, porque por eso yo hablo tanto con que los docentes tienen un arma muy poderosa de abrir cabezas. Es eso, Lili. Marcelo Muchas Ruiz. gracias, y te cuento que yo soy parte de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, que es el sindicato docente. Claro, Muchas bueno, gracias. así que ya sabes el poder de los docentes. Gracias. Una compañera militante de mucho valor, Lili. Marcelo Ruiz también nos había solicitado una pregunta, así que Marce, adelante. Buenísimo, gracias Maxi. Emilce, vos enfatizás en varios momentos del texto, bajo diferentes figuras, esto de que la vida no se detuvo, ¿no? Yo por eso ahí mencionaba el carácter de siniestro, porque es como esa confianza, es esa intimidad de la primera construcción identitaria de la infancia y la adolescencia, y que de pronto se descubre, no sé si como traición, me parece que es más fuerte todavía. ¿Qué significó para vos y que la vida no se detuvo? ¿Cómo lo viviste? Respecto a ver, Marcelo, volvé que no te entendí bien, que tuve que seguir haciendo las cosas, que tuve que seguir viviendo, En relación a que el afuera. Claro, el afuera, que el resto de tus amigos y amigas seguían Fue una vida, un terrible. cotidiano, eso, claro. Fue terrible. Uno tenía la sensación, en Devoto sobre todo, que el afuera se había detenido, decía, ¿no? O sea, como que estaba en pausa todo.
que todos vivíamos como que si estuvieran todos en un Devoto, ¿no? Era como imposible pensar que se podía seguir viviendo de la misma manera con todo lo que estaba pasando según nuestra realidad. Bueno, en Devoto había 1.400 mujeres. Tenías Córdoba con otros penales y con todo lo... O sea, entonces para mí era como imposible, porque la única realidad que yo tenía era eso, presos. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo deben estar? Y cuando en las primeras visitas le pregunto a mis padres, cuando ya estaban viviendo en Mar del Plata, ¿cómo está Mar del Plata? Mi mamá me dice, está la mejor temporada. Año 77 fue la mejor temporada. Era maravillosa. Yo creo que la gente sigue yendo a las playas, como nunca. Mi mamá no podía ni ir de la tristeza, como nunca. Y yo digo, ¿pero qué dicen de nosotros? Nada, no dicen nada de los presos. Nadie habla de los presos. Entonces yo decía, pero entonces eso, porque yo digo, de los militares nosotros no esperábamos nada, de los militares esperábamos esto, más, menos, más salvajismo, menos salvajismo, más tortura, menos tortura, pero era eso. Pero de la gente que no reclame por los presos. Entonces, para mí fue un golpe durísimo eso, ¿no? Por inocencia también, porque entendiéndolo seguramente, pero digo, fue un golpe muy fuerte. Yo me imaginaba la gente que estaba viendo de qué manera un día nos iban a buscar, ¿viste? O por lo menos luchar, ver cómo pedían libertad a los presos políticos. Nada de eso. Entonces, eso era muy, muy, muy fuerte, fue uno de los golpes así emocionales bravos que tuve yo, ¿no? Tenía 17 años, o sea, que eran esos análisis, hoy en día era ridículo sentir eso, pero bueno, yo me imaginaba así. Y cuando me decían que no, que seguía todo igual, y como vos decís, había compañeros míos, los vecinos que no tocaban un timbre para ver si yo vivía, otras actitudes maravillosas que las rescato y hasta el día de hoy siempre muy agradecida. Entonces digo, eso te duele mucho porque sentís, vos decís, bueno, ¿para quién militaba? ¿Para qué hacía todo esto? ¿Para qué estaba dando la vida? Si no tenés el mínimo reconocimiento, o sea, te crea toda una cuestión de individualismo muy fuerte. Cada 2 por 3 tenía ganas de decir, bueno, se va toda la miércoles, ¿viste? No hago más nada. Eso te pasaba, ¿no? Así que sí, el afuera me dolía mucho. El adentro no era lindo, pero el afuera no era demasiado interesante tampoco. Bien, bueno, tenemos varios apuntados para consultar. Joaquín Lepre, también nos pidieron la palabra, compañero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todos se escucha? Bueno, entramos tarde porque tuvimos un problema ahí nos conectamos desde el celular y bueno, no nos escuchábamos, así que tuvimos que instalar todo en la compu, hacer todo un lío. Así que bueno, nos perdimos ahí los primeros 15 minutos, 15 a 20 minutos. Bueno, nosotros somos Joaquín, Carlita, venimos del movimiento estudiantil de la UNI de Río Cuarto, y bueno, primero es un honor estar ahí escuchándote, y con un montón de compañeros y compañeras que militan desde hace mucho tiempo toda esta cuestión de los derechos humanos acá en Río Cuarto, y que le ponen el hombro y el corazón también. Y queríamos hacerte 2 preguntas después acá de deliberarlo con mi compañera. Y era la primera, ¿qué pensás de la juventud hoy en día? Digo, ¿qué le queda hacer o qué tiene que hacer la juventud en ese sentido? Sobre todo también, digo, comprometidos con la realidad, transformándola desde los espacios en que no nos queda. Y la otra, también tu apreciación respecto a las fuerzas represivas, digo, hoy también digo, estamos en un contexto de democracia, pero también en esta cuestión de la pandemia y también volviéndonos unos años atrás, las diferentes desapariciones, digo, Santiago Maldonado, lo de Facundo Estudillo y un montón, bueno, eso es como más emblemática, pero digo,
que es sistemático la violencia policial que se viene dando en esta circunstancia. Queríamos, bueno, esas dos preguntas, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, yo digo que nosotros en democracia no podemos tolerar un desaparecido en democracia, ¿no? Y sin embargo cargamos con varios, particularmente, y me remito también a Julio López, ¿no? O sea, Julio López yo testimonié con Julio López a los pocos días, soy testigo protegido todavía, después de la desaparición recibí muchas amenazas, la primera vez en democracia, he recibido muchas amenazas, recibió Kirchner con Luis Duhalde por las amenazas que yo recibía, y ahí te das cuenta que por qué cuando hablamos del pasado que no ha pasado hay resabios, ¿no? de comportamientos, en donde hay que entender cómo funcionó, y hoy un compañero lo hablaba de la policía bonaerense, ¿no? La policía bonaerense en la dictadura tuvo carta blanca para todo. Nació lo que se llamó la maldita policía, y eso yo lo manejaba, lo sabía bien, porque mi padre, que como comentaban había sido policía, por suerte se había jubilado en el 73, él después iba enterando de cosas, básicamente toda la gente que tenía prontuarios, que tenían sanciones, que tenían mal comportamiento en la policía, les habían limpiado todo, les habían ascendido, y de ahí es que le dieron carta blanca para hacer todas las tropelías correspondientes. Es más, mi padre había puesto preso a Echecolás por chorro, y bueno, de ahí que también se jugaba casi una venganza personal en mi caso. Entonces, ahí nace una policía, hablo de la provincia de Buenos Aires porque es la que conozco, pero debe haber patrones muy similares en toda la provincia, en donde se crea la maldita policía, en donde ha tenido carta blanca y no tuvo control político, y no respondía a controles políticos de nada, y entonces le ha costado y le cuesta mantener los controles políticos de la democracia, ¿no? Y de eso es lo que hay que trabajar. Básicamente la bandera de no aceptar un desaparecido más. Yo decía que este 16 de septiembre las pantallas preguntarán dónde están el cuerpo de los chicos de la noche de los lápices y qué pasó con Facundo Castro. Y lo que pasa es que no se sale con toda la fuerza que se tendría que salir, ¿no? Lo de Santiago Maldonado fue un caso muy emblemático, que no se salió con la fuerza que se tenía que salir, al contrario, me parece que sacó lo peor de nuestra sociedad respecto de la estigmatización, respecto de que la familia recibió ofensas, que cualquiera que hablaba se le decía que era acá, y no podíamos defenderlo. Me parece que el caso de Santiago Maldonado fue terrible. Después muchos de los chicos que están desaparecidos o que sufren violencia institucional son de hogares pobres, marginales, y por lo tanto no generan la empatía. No es lo mismo cuando le pasa algo a alguien de una clase media alta, cómo responde. No es lo mismo la actitud que se tuvo con los rugbyers que con un chico que le dan un balazo por la espalda. No es lo mismo. O sea que el tema de que hay víctimas y víctimas todavía sigue muy vigente en nuestra sociedad y que hay que trabajarlo. Y entonces yo junto todo eso y digo, los jóvenes y las jóvenes tienen que trabajar eso. Tienen que trabajar en fortalecer la democracia, trabajar para la democratización de las Fuerzas Armadas, que podamos hablar de Fuerzas Armadas y no de fuerzas represivas, trabajar para que no ocurra, que sigan los designios de la política, de la democracia. Eso como mínimo para el fortalecimiento y para el buen vivir de todos nosotros. Y luego después las causas que irán encontrando respecto de los grandes temas de educación para todos, trabajo, cuestiones ambientales, y así ir sumando nuevas agendas de transformación para una Argentina con más derechos para todos y todas. Me parece que yo rescato que me parece que una cosa importantísima que hicieron los jóvenes en este tiempo justamente fue el movimiento feminista y toda la deconstrucción que hemos tenido, ¿no? Como que se hablaba el jefe de familia, que ya no decimos más,
Y a mí me pareció interesante porque lo llevaron pibas y pibes muy jovencitos eso. Y lo hicieron en democracia, no lo hicieron no en contra de nadie, sino a favor de derechos. Y aprendieron a jugar en democracia, porque iban a diputados, no les salía, van a senadores y se vuelven, van a una municipalidad y piden una secretaría, van a otra institución y piden cupo, pero todo con leyes de la democracia. Empezaron a pelear y a marcar agendas con leyes de la democracia. A mí me parece interesantísimo. Y así van a encontrar, qué sé yo, ahora en educación, y acá que hay muchos educadores, será la inclusión digital. Y por conectividad, todos por una conectividad quizás, ¿no? O sea, se irá viendo, pero es ampliación de derechos, bienestar para la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas en el marco de democracia. Lo que pasa es que hay veces que nuestro país me hace acordar, hay un jueguito que yo a veces iba a los chicos que dicen los cocos, que se levanta uno, vos pegás con el martillito, se te levanta otro, pegás con el martillito. Yo siento que en nuestro país estamos todo el tiempo con los cocos, porque mientras por ahí estamos con lo del feminismo, pero te viene una voz que te habla de revitalizar un golpe de Estado y le tenés que pegar y te viene un caso de violencia institucional, y por otro lado, bueno, y vos ya que estás todo el tiempo por un problema ambiental, entonces estás todo el tiempo, ¿no? Que no tenés, y bueno, me parece que la política, o lo que nos toca, es eso, ¿no? Ir viendo cómo calibrando y qué platillo, qué poco ir tocando para que todo se construya esta democracia y este fortalecimiento de la democracia que tanto necesitamos. Bien, gracias. Quedan algunas preguntas más. No sé si Emilce estamos con tiempo. ¿Sí? Por ahora sí. Perfecto, bueno, avisanos cualquier cosa. Daniela, Miranda, Dani también te habías apuntado. Julio y Sí. Toto tengo notado. Dani, dale. En realidad hice un poquito de improvisación recién, Emilce, porque yo cuando invitaba a algunas personas a la charla, hacía este hincapié en que sos mujer, eras adolescente en aquel entonces, pero eras una piba, y bueno, preguntarte si en realidad lo vivías como tan fuerte hoy está el movimiento feminista, que bueno, a pesar de que tiene más de 40 años de lucha, pero a veces tuvo sus etapas, digo, y ustedes en ese entonces lo viviste como piba, como mujer, como una lucha también feminista. No, para nada, para nada, para nada. Yo realmente reconozco con esta literalidad matemática para contar las cosas, digo, no lo viví para nada. Recién en estos años empecé a repensarme toda la cuestión de mi rol femenino para atrás, pero no, inclusive también enmascarado al ser docente, que es una actividad muy, muy femenina, vamos a decir, en donde en la facultad yo no me sentí nunca marginada por ser mujer, sino medio que el parámetro es, bueno, si ganaste los concursos, la cuestión más de meritocracia intelectual juega ahí, por lo menos yo lo viví así, ocupé cargos de gestión, o sea que realmente yo no lo viví hasta que llegué un poco más a la política, y ahí sí entendí muchísimas cosas, en donde están todas las cuestiones de género fuertes, y eso me interpeló para repensarme muchas cosas para atrás. Y con este libro, y imbuida de toda la cuestión de género, aparecieron muchas cosas mías de detenida de mujer que tuve necesidad de contar, que nunca había sido contada. Nunca había sido contada porque a mí no me había salido, pero nunca nadie me había preguntado, ¿no? Muchas cosas de Devoto muy femeninas que aparecen en el libro, en donde nunca las había contado. Quizás en algunas charlas con mis hijas a veces aparecieron el tema, pero todavía muy tibio, y bueno, y tiene que ver con esta deconstrucción que estamos haciendo, que yo me animo a contarlas, que hay escucha para escucharlas, y que tiene que ver con esto, que nos estamos deconstruyendo y que es un camino muy interesante el que estamos haciendo. Ay, no se me desactivaba. Julio Mancinelli, compañero expreso político también, se había apuntado para consultar. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Ahí está.
Bueno, hola Miles. Julio. Yo soy Julio Mancinelli, expreso político. Han pasado los años y los recuerdos quedan. Algunos más, otros menos, pero quedan. De lo feo y lo lindo. Vos recién decías que a vos te había pegado mucho la temporada buenísima que había en tu zona. Y a nosotros nos pegó, creo que en el conjunto de la muchachada en ese momento, el 1978 con el Campeonato Mundial de Fútbol. Vos decías, ¿cómo puede ser que estén escuchando que estén nosotros metidos presos acá adentro? ¿Cómo puede ser esto? La gente, ¿qué piensa? ¿En qué piensa? Y no pensaba nosotros, ¿ves? Esa fue una asumir algo que te golpeaba porque vos decías, pero sí, lo mismo que pensaste vos, pues si yo traté de tener un mundo mejor, más equitativo, más igualitario, ¿viste? Para que tengan mis hijos, mis nietos, el día de mañana uno pensaba. Bueno, de esos recuerdos así, y tuve la suerte, porque vos hablabas de tu juventud, de conocer dos chicos, estaban detenidos, y cayeron justo en el pabellón donde estábamos nosotros, yo estaba en un pabellón donde había 12 curas del tercer mundo, o sea que una muy buena relación con los sacerdotes, yo no creía. Y un cura, ahí un padre, me dice un día que me iba a enseñar el Padre Nuestro, pero que me iba a enseñar el Padre Nuestro porque teníamos que hacerlo en italiano el Padre Nuestro, porque sabía que yo no rezaba. ¿Viste? Bueno, acepté esto, no. Y los dos chicos que conocí, que lo que quería contarte, era uno el sobrino de Bayer, de Osvaldo Bayer. Y cuando vino acá a recuerdo de una charla, yo me levanté, lo saludé a Bayer, y recordamos esa anécdota del sobrino que ya está viviendo, se quedó a vivir en Berlín y ahí quedó, no volvió más a la Argentina, ¿no? 16 años tenían. Y el compañero de él, que era también un compañero de curso, 16 años. Y él venía con una pierna rota por la tortura. O sea, que estaba rengueando en el momento. Yo decía 16 años. Y era cuando cambiaron la ley que pudieron poner preso a los chicos. Bueno, eso nomás, agradecerte. No, por favor, no, lo que vos decís del Mundial... Yo estaba fuera ya. Yo salí en abril del 78 con libertad vigilada. Es decir, que yo tenía los de la CIDE que venían a mi casa en pleno mundial y me asomaba en el balcón de la ciudad de Mar del Plata y todas las manifestaciones del mundial, porque Mar del Plata era sede del mundial, cantando "Los argentinos somos derechos humanos". Y yo lloraba y decía, a mí no me va a creer nadie que acabo de dejar, en ese momento había 800 presas. Era terrible, o sea que yo además, ustedes estaban adentro, yo estaba afuera, vivía, por eso decía afuera que no me interesaba, porque ¿qué iba a hablar? ¿Con quién iba a hablar? ¿Qué iba a decir? Estaba libre, pero estaba afuera, pero no. Sí, fue muy duro en eso. Y me acuerdo que un compañero que dejó su testimonio en la Casa de la Memoria, me lo mandó grabado, el archivo, y él estuvo de rehén en la época, en el 78, cuando amenazó. Sí, las cosas que uno ha vivido allá y ha visto son imborrables. Hay que escribirla. Hay cosas que la cárcel nos deja eso. Y nos hace más fuertes también cuando uno sale para aguantarla. Nos entrega un poco más de resiliencia a muchos, ¿no es cierto? Te entrega un poco más de resiliencia, ¿no? Para poder bancar la vida. Bueno, yo dejo lugar a otro compañero que quiera hablar y me alegro mucho de conocerte. Hemos encargado tu libro porque no lo conseguíamos y cuando lo conseguí, pude lograr comunicarme. Estábamos acá en fase 1, no se vendía, así que pero está reservado el libro. Y así que terminaron todo, te felicito. Gracias, muchas gracias. Un beso y gracias. Que andes muy bien. Bueno, un buen recuerdo de Río Cuarto. Hay varios compañeros y compañeras anotadas, así que vamos haciendo, preguntas. A las 8 sí ya tendría, a las 8 sí porque Perfecto. Tengo una radio. Bien. Bueno, entonces tenemos 10 minutos, así que tengo a Clarisa anotada también en el orden de la palabra y llegaremos hasta donde nos dé el tiempo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Clarisa. Bueno, muchas gracias.
Bueno, saludarte, Emilce. Muchísimas gracias por participar y dar tu conocimiento y todo lo que es tu testimonio, muy valorable. Gracias a los compañeros de la Casa de la Memoria, a los de la Comisión. Hernán, tus palabras han sido muy lindas y siempre pienso que son ustedes mis hermanos, los hermanos estos que la dictadura no nos dejó tener. Yo soy hija de desaparecido, mi papá era Peco Duarte, de acá de Río Cuarto, y bueno, para mí ha sido el motor de mi vida, sacarlo de la oscuridad que nos quisieron dejar la dictadura. Como así también en las charlas o en las actividades que hacemos, traemos a la memoria como algo que está en nuestra sangre. Yo lo que quería preguntarte, porque a mí me costó mucho salir y hablar, y tratar de decir todo lo que nos había pasado, ¿no? Como familia. Ese proceso, ¿cuándo es que se inicia en vos? Y que si esto de ser testigo en un juicio, yo también tuve la oportunidad y la vida y poder hacerlo en un juicio de esa humanidad, si eso te ha cambiado a vos, ha cambiado la forma o la vida en estos momentos. No, testimoniar en los juicios no me ha cambiado, o sea, siempre me daba tranquilidad de testimoniar, o sea, es un momento muy, muy duro, un trance difícil, pero siento que es un deber. Bueno, y ahora el 27 de octubre tengo de nuevo otro juicio, el Pozo de Quilmes, que se abre, así que, digo, empecé a los 26 años y a los 61 sigo testimoniando, pero eso lo siento como un deber ciudadano prácticamente. Y el otro de la reconstrucción, lo que hablaba Marcelo, lo que yo explico mucho en el libro, yo no tenía problema en decir que era ex detenida desaparecida, pero lo iba diciendo yo en la medida que tenía ganas de contárselo a alguien. O sea, no lo ocultaba, pero yo iba dosificando con quién se lo decía. Y sobre todo esa historia de la noche de los lápices, que es mi historia, pero no, por esa cuestión media edulcorada, que se contó y demás. Entonces de ahí que tenía como una historia sobre otra historia, y eso es lo que más me costó. Yo ya en el 80 y pico, 83, 84, a la gente que yo empezaba a tener cierto grado de amistad y afín, y veía que no era facho ni nada, le decía, mira, yo estuve presa y demás. Pero la cosa tan pública, como decía, me costó, y ahí sí me cambió absolutamente mi vida. Yo digo que un libro me cambió la vida, no sé si para mejor o para peor, pero me la cambió. No, al día de hoy no te puedo decir. No estaría hablando con ustedes si no fuera si no pasó eso. Pero no sé qué sería. No puedo hacer un análisis contrafáctico. Por eso también tanto énfasis en tener una vida académica, de reconocimiento y demás, porque creo que con Marcelo nos conocimos y por ahí no fue lo primero que se habló. Seguramente surgió la cuestión de matemáticas, la cuestión de la universidad, la cuestión de la gestión, la política, un montón de cosas, y por ahí alguien le dijo, sí, además fue presa, vamos a decir. Entonces me interesa siempre, no que sea la primer cosa, ¿no? O sea, inclusive hasta en esos encuentros pero es como, sí, pero escribí un libro, es como que necesito como algo más siempre, que no solo eso. Me parece que me quedo con, siempre me gustó completar la historia, porque yo soy muchas cosas más además de eso, hice mucho para llegar a esto. Y bueno, me gusta ponerlo en valor, porque me costó mucho, sobre todo que además no estudié carreras afines, ni trabajé nunca en derechos humanos. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba 8 o 9 horas en mis doctorados, en mis investigaciones, y después tenía que ir a las reuniones de derechos humanos y demás. Me ofrecieron cargos para trabajar en derechos humanos y yo no quería, no juzgo, no, pero es como que quise siempre separar, como, porque si quiero decir una barbaridad la digo, vamos a decir, quería tener mucha independencia con eso. Entonces, como que siempre lo hice extra. Y eso me dio, bueno, fue muy, muy, muy importante. Y ahora que me acabo de jubilar,
bueno, quiero dedicarme mucho a mis nietas también, ¿no? Tengo muchas ganas de dedicarme a mis nietas, y que mis nietas digan, primero que soy una buena abuela, o que una abuela que me quieren, que juego con ellas, y después dirán, bueno, y además esto, pero sobre todo establecer los vínculos desde la cuestión más afectiva, como traté de ser buena mamá, que con el tiempo lo dirán los chicos, ¿no? Pero como quería ser una buena docente, o sea, que como que la historia de una ex detenida no me opacara las otras vidas que tengo. Y esa tensión es la que trato de contar muchas veces en los relatos, ¿no? Sí. Bueno, Emilce, quedaron varias preguntas en el tintero, pero que serán para el próximo encuentro, así que haremos seguramente presencial. Quedarán para esa instancia presencial. Daniela, no sé si querés hacer el saludo final. No, simplemente agradecerle a todas y a todos por estar, agradecerte, Emilce. Dijimos desde un principio lo importante y el valor que tiene para nosotros y nosotras tu testimonio, así que agradecerte, saludarte y decirte que bueno, que Río Cuarto te sigue tratando bien porque te escuchamos muy atenta con todo. Así que gracias, y gracias a todos por participar. Por supuesto, es importante también para la comisión, para toda la comisión, esta participación. Gracias. Gracias muchísimas, y Gracias, nunca más. Nunca más. Fuerza. Fuerza, gracias. Gracias, Emilce. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Muy bueno.